Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal chicos? Buen día. Espero que estén todos bien. Vamos a partir la clase de hoy. No sé si quieren aprovechar este minutito antes que empiece la clase para comentarme sus dudas o consultas respecto a la clase anterior. Algo que a lo mejor no haya quedado claro. Les tengo algunas novedades. Las tengo anotadas por acá. Un segundo. Esto lo tengo que actualizar en la página de aula. De hecho, en estos últimos minutos estaba en eso, actualizando la página. No alcancé a anotar lo que les voy a decir ahora. Ya tenemos fijadas las fechas de los certámenes. La idea de decirles las fechas ahora es que si alguno de ustedes tiene problema con las fechas que les vamos a indicar, nos lo puedan decir con suficiente tiempo para ver qué medidas tomamos. ¿Ok? Entonces, denme un segundito que las tengo anotadas por acá. Mm, Perfecto. Ok, el certamen uno, la fecha del certamen uno es el día, si no me equivoco, es día lunes, 8 de junio, ¿ya? Mientras que el certamen 2 es el día, creo que también es lunes, denme un segundo, no, es miércoles 29 de julio, ¿ok? ¿Qué materia entra hasta cada certamen? Tentativamente para el certamen uno entraría todo lo relacionado con Java, y para el certamen 2 debería entrar todo el resto de la materia. Sin embargo, esto lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos viendo cómo se avanzan en las clases. En la práctica, la materia que entra en el certamen es toda la materia vista en el ramo hasta la última semana antes del certamen. Es decir, si tenemos el certamen el día 8 de junio, en este caso, entraría toda la materia hasta vista hasta el 1 de junio inclusive. ¿Ok? Entonces esas son las fechas, lo voy a publicar en la página de aula de todas maneras, así que si no lo estuvieran anotando o algo así, no hay problema. Vamos a dejar un par de días para que nos den sus comentarios sobre las fechas de los certámenes, recordando siempre que las fechas son coordinadas con el otro paralelo, así que a pesar de que podemos atender sus inquietudes respecto de las fechas de los certámenes, cualquier disposición de cambio, de adelantamiento o aplazamiento de la fecha de certamen puede tener complicaciones por el hecho de que estamos en paralelos coordinados, por lo tanto tendrían que cambiarse los dos paralelos, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta en el momento de si necesitan algún cambio en la fecha, de verdad tienen que ser motivos de peso. ¿Ya? Profe, Perfecto. Sí, cuéntame. esas fechas son o sea, son para certamen online, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Porque, por ejemplo, yo estoy en mate y solamente me definieron la nota del certamen uno para ver qué va a seguir pasando más adelante en el caso de que se vuelva como a clases presenciales. Ah, bueno, mira, la verdad que yo personalmente no tengo mucha esperanza de que por lo menos este semestre haya clases presenciales, pero en mi opinión personal no hay ninguna información oficial de la universidad. Si hubiera alguna modificación y en algún momento pudiéramos volver a clases presenciales, por supuesto que las fechas se mantienen, pero la forma de realizar la evaluación sería distinta, ¿ya? Sería presencial. Pero como por el hecho de que tanto las fechas como las duraciones de los certámenes están orientadas para que puedan realizarse de una u otra manera, la verdad que no debería generar mucho problema. ¿Ya? Así que, insisto, de todas maneras sería ideal que pudiéramos hacer las clases y los certámenes presenciales, así que vamos a estar atentos a cualquier modificación que se haga a nivel de universidad. Profe, y la Sí, metodología, como usted creo que mencionó, era como una parte teórica y una parte programar. exactamente. Tal cual como tú lo dijiste. Ambas partes se contestan a través de la página de aula. Por lo tanto, a pesar de que históricamente este ramo no se ha dado de manera online, así que todavía seguimos haciendo ajustes en el camino de cómo lo vamos a abordar.
pero es muy probable que la parte teórica sean preguntas que van a aparecer en la página de aula, digamos, llámale un cuestionario de los que se arman en la página, y la parte práctica se va a subir a lo mejor un enunciado, el cual ustedes tienen que crear un código a partir de ese enunciado y tienen que subirlo, ese código, a la página de aula. Todo eso en el tiempo de duración del certamen. En horario de clase, ¿cierto? En horario de clase, por supuesto. Sí. Tanto para el inicio como el término de la clase. Es decir, el certamen, por ejemplo, el del día 8 de junio, partiría el día lunes a las 11:30 y terminaría a las 1 de la tarde. ¿Ya? Eso sería minutos más, minutos menos que podemos dar algún tipo de holgura por temas de para evitar problemas de que haya sobrecarga en la página de aula o cualquier tipo de problema. A lo mejor vamos a dar unos minutos adicionales, pero traten de, al momento de dar el certamen, pensar que tiene 1 hora y media de duración para que tomen los tiempos ¿cómo se llama? De evitar problemas por ejemplo, que tengan problemas para subir los archivos o cualquier cosa. ¿Ya? Les recuerdo, según lo que hablamos la primera clase, al momento de ustedes estar dando el certamen, si tienen cualquier tipo de problema, apenas tengan ese problema, traten de comunicarse de alguna manera, o con nosotros, o con la Secretaría Electrónica, o con, en fin, de alguna manera hacernos saber que tienen ese problema. Es decir, no traten de buscar soluciones ustedes por la suya. O sea, podemos incluso evaluar algún certamen adicional para alguna persona que haya tenido un problema de conectividad. En fin, o sea, podemos plantear cosas, pero no traten por ejemplo, mandarnos un certamen, no sé, 2 o 3 horas después y nos digan, es que se me cayó el internet y no lo pueden mandar antes, nosotros no lo vamos a poder recibir, ¿ya? Entonces, insisto, si tienen algún problema de conectividad de cualquier tipo, lo primero que tienen que hacer es hacérnoslo saber, ¿ya? Profe, Sí, cuéntame. ¿se va como a realizar una clase por Zoom para el certamen en caso de duda o algo así? Sí, o sea, de hecho, el certamen tiene que estar conectado en Zoom. De hecho, está en la parte está publicada en la página de aula el código de ética que tienen que cumplir ustedes. Y sí, tienen que estar en Zoom. Yo les había comentado, creo que en la primera clase, que tenían que estar conectados, tienen que estar con sus cámaras prendidas, y por eso les dije con tanta anticipación, para que en caso de que, por ejemplo, ustedes o no tuvieran cámara o tuvieran algún otro tipo de impedimento para realizar el certamen de esa manera, que lo pudiéramos ver con suficiente antelación, evaluar alternativas. ¿Ya? Entonces, sí, no Consulta es algo respecto a la cámara. optativo. Sí. Sí, ¿la cámara solamente tiene que apuntar a nuestra cara o tiene que apuntar a otro lado? A tu cara, por supuesto. Ya, Ninguno de las personas que está acá quiere invadir tu privacidad. Lo único que queremos hacer es evaluar el hecho de que tú estés dando el certamen. ¿Ya? ya. Pero en eso no, si solamente es para garantizar de que yo soy la persona que está dando el certamen, ¿no? Sí. Estaría con primero mostrar todas las cámaras al inicio, una vez que ya esté todo en orden, apagarlas todas para evitar consumir tanta red. Es complicado porque, insisto, ya, el tema es si no tengo cámara, lo vamos a ver de inmediato. Es complicado, la verdad, porque la verdad que nosotros ya tuvimos la experiencia de la fase 2 y la verdad que la gente está muy tentada a hacer trampa cuando no quiero decir que sea el caso de ustedes, espero que no sea el caso de ustedes, pero la verdad que tuvimos experiencia, entonces no es algo que estoy haciendo un supuesto, nosotros tuvimos la experiencia de que se hicieron trampas por el hecho de que no había la vigilancia del tema de las cámaras. Entonces la verdad que si hay problemas de conectividad en el momento del certamen, porque todos estén con las cámaras prendidas, se verá en el momento, pero la verdad que lo necesitamos hacer de esta manera, ¿ya? Porque les digo, la verdad, yo el semestre pasado en uno de los ramos que dicté, di la posibilidad de que no se tuvieran que conectar ni a una cuenta Zoom. De hecho, di una cantidad exorbitante de tiempo para que lo pudieran hacer con calma, y la verdad que muchos chicos utilizaron eso para, insisto, hacer copias, hacer trampa, pasarse la respuesta. Entonces, lamentablemente, hemos tenido que extremar las medidas. Así que, y pido las disculpas del caso, yo sé que esto no son las condiciones de un semestre normal y espero que lo entiendan igual.
Si no tienes cámara, contáctate con nosotros de todas maneras. Puedes perfectamente conectar tu celular, y me imagino que la gran mayoría de ustedes tienen celulares con cámara, ¿ya? Entonces pueden conectar su sesión Zoom con su celular. Así que en la gran mayoría de los casos no debería ser problema, ¿ya? Para la persona que preguntó el tema de si no tienen cámara. Si de todas maneras tu celular no tiene cámara o no tiene forma de poner cámara, conversémoslo, ¿ya? Mándenme un mensaje, veamos caso a caso. Si no tienen un lugar donde estar para hacer el certamen en condiciones, también díganlo con tiempo, no me digan el día antes del certamen. Si me lo dicen el día antes, yo no puedo solucionárselos de ninguna manera. Y no puedo plantearlo tampoco a ningún ente superior para que busquemos soluciones. Mientras antes yo sepa cuáles son sus problemas y sus inquietudes del certamen, más cosas puedo hacer yo. ¿Ok? Se pueden usar los apuntes, todos los apuntes que quieras. Puedes incluso navegar por internet, pero lo que no puedes hacer es copiar textualmente códigos de internet, eso espero que sea lógico, y no puedes comunicarte con tus compañeros. ¿Ya? Entonces, yo insisto, por más que nosotros le hagamos poner la cámara, que lo estemos controlando durante el control, al final ustedes están solos en sus casas. Entonces, siempre, si ustedes se la rebuscan, la verdad que van a tener la posibilidad de mentir, digamos, de alguna manera en el control. No lo hagan. Quiero apelar a la ética que van a tener ustedes como profesionales. Por lo tanto, no los puedo incentivar a que hagan eso. Y por supuesto, si nosotros detectamos cualquier tipo de copia en los controles, ustedes pueden revisar el código de ética que hay acá. Nosotros vamos a tomar las medidas respectivas, incluso se puede pasar a comisión universitaria si el caso es muy grave. Entonces, no se arriesguen, no tomen riesgos tontos. Como en cualquier semestre normal, si les va mal, siempre tienen la posibilidad de tomar de nuevo el ramo, ¿ya? Si les va demasiado mal, y tienen la oportunidad de apoyarse en nosotros, si en algún momento ven que no entienden la materia o cualquier tema, pues insisto, no tomen riesgos que son innecesarios, ¿ya? ¿Se pueden usar apuntes en las dos partes? No, en las dos partes no. Ojo ahí. No pueden usar los apuntes en la parte teórica, ¿ya? Ahora, de todas maneras, nosotros tenemos los tiempos bien calculados para cada cosa, entonces la verdad que probablemente si te pones a buscar la materia sin que, sin que yo te trate de pillar, digamos, la verdad que vas a perder harto tiempo que es para realizar el certamen buscando la materia. Entonces, por supuesto, ¿cómo se llama? Te conviene mucho más estudiarlo y memorizarte la materia o memorizar los conceptos que corresponden a la parte conceptual que estar buscando en el apunte. ¿Sí? Nosotros vamos a dejar los tiempos bien estrictos en ese sentido, ¿ya? Pero los apuntes van para la parte de desarrollo, ¿ok? ¿Alguna otra consulta para que pasemos a la materia? Insisto, yo sé que este no es un semestre normal, esto lo habíamos conversado en la primera clase, que no son las condiciones ideales, así que todos los que tengan problemas, de verdad, avísenme con tiempo para que busquemos alguna solución, ¿ya? Por Si una ustedes no consulta. me... Sí, dime, perdón. Por ejemplo, es solamente la cámara, pero sin el audio, ¿cierto? Y en el audio no Ah, ya. necesito... Sí, porque sería un caos para ustedes y para mí, la verdad, estar escuchando, qué sé, ¿cuántos son los que están inscritos? 48 creo que son, en 45. 45 micrófonos prendidos con sus ruidos de fondo, desconcentrados. Entonces, no, la verdad que no es necesario los micrófonos. Profe, si se me queda pegada la cámara en el certamen, ¿no me afecta la nota? Insisto, si tienen algún problema mientras están realizando el certamen, avísenlo al tiro, ¿ya? Si se les pega la cámara, manden un mensaje inmediato, un correo, lo que sea. Pueden salir sin entrar de nuevo, avisar, profe, en esta parte del certamen me voy a salir porque tengo la cámara pegada, voy a entrar de nuevo, en fin. Los problemas que haya, ahora si se te queda pegada 2-3 segundos, tampoco te voy a poner problemas por eso, ¿ya? Si se te queda pegada, comillas, no sé, 1 hora, probablemente sea sospechoso, ¿ya? Entonces,
Pero insisto, si se te queda pegado un momento, no hay problema. Si sales y vuelves a entrar a la sesión en un mismo momento, tampoco hay problema. ¿Ya? Entonces, insisto, hay flexibilidad en el tema, tampoco se trata de que esto le genere más complicaciones de las que ya hay de por sí en el contexto que estamos viviendo. Pero por eso les digo, si hay alguna problemática, lo primero que tienen que hacer es avisar de inmediato y se busca alguna solución en el momento o se busca una solución para después. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Ya, entonces vamos a pasar a la parte de materia porque estamos bastante atrasados. Denme un segundito acá. Perfecto. Ok. Abajo. Ahí, perfecto. Ok. Creo que esto es lo último que habíamos visto de la materia. Ya, entonces habíamos hablado de cómo era el proceso que teníamos que seguir para ejecutar y compilar un programa en Java. También habíamos visto las distintas opciones para hacer esto. Podíamos hacerlo a través de la consola, ¿cierto? Tanto en Linux como Windows. En Windows a través del famoso CMD, ¿cierto? Mientras que en Linux era simplemente utilizando el terminal que viene en todos los sistemas operativos Linux. Y con esto ustedes podían hacer el proceso de compilación utilizando los comandos javac para compilar y Java para ejecutar el programa. También habíamos hablado de que existen diversos IDEs, ¿cierto? Que eran estos entornos de desarrollo que les permitían realizar este proceso a lo mejor de una manera más sencilla. Y normalmente los que recomendamos acá en la asignatura son JGrass, Eclipse y NetBeans. Yo la verdad que no he utilizado mucho JGrass. Me comentaba el profesor del otro paralelo que él parece que lo utiliza de manera más frecuente, que una de las ventajas que tiene, aparte de que es bastante sencillo, es que permite generar lo que se llaman diagramas de clase, que son una especie de diagramas que permiten ver de manera visual las distintas clases que tú estás creando y cómo interactúan entre ellas. ¿Ya? Entonces, ahí hay alguna ventaja para aquellos que estén todavía buscando qué IDE utilizar. ¿Ya? NetBeans probablemente es el más sencillo de llegar y utilizar en el sentido de que es el que provee Oracle. Oracle son los dueños de Java. Y NetBeans puedes descargarlo inmediatamente con el JDK. ¿Ya? Por lo tanto, por lo general, si tú utilizas otro IDE, tienes que instalar el programa del IDE y además, aparte, tienes que instalar el JDK para poder compilar y ejecutar programas Java. ¿Okay? NetBeans provee todas esas herramientas como un conjunto. ¿Ya? Entonces, metámonos ya en algunas cositas más particulares del lenguaje Java. Entonces, partamos por cuáles son los tipos de datos primitivos que provee este lenguaje. ¿Ya? Los tipos de datos que provee el lenguaje son 8, que son más o menos los que provee cualquier lenguaje de programación de los que ustedes ya conocen, ya sea Python o C. Están los tipos booleanos para valores de verdad, es decir, true y false, para determinar valores de verdadero y falso, valores de verdad. Y tenemos los tipos típicos para numéricos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de los enteros tenemos el tipo int, que tiene un tamaño de 4 bytes, ¿cierto? El short int, ¿cierto? Que es tamaño 2 bytes. La memoria es un tema preocupante en el sistema que estamos desarrollando, podríamos utilizar un short, a pesar de que la cantidad de valores que permite es menor. Tenemos también los long, ¿cierto? Que son enteros largos, que permiten almacenar valores enteros en un tamaño de 8 bytes, por lo tanto la cantidad de valores que permite es mayor. Y tenemos el byte, que simplemente permite almacenar valores enteros en el tamaño de un byte, por lo tanto la cantidad de valores que se permiten es mucho menor. ¿Ok? Para trabajar con valores reales tenemos dos tipos, que son el float, que tiene tamaño 4 bytes, y el double, que permite almacenar números reales en 8 bytes. ¿Ok?
Mientras el flotante permite 6, 7 dígitos significativos, el double permite hasta 15 dígitos en la notación que estás utilizando. ¿Ok? Profe, Sí, cuéntame. en Java también está esa opción como para traspasar, si no me equivoco, como de un flotante a un entero, ¿cierto? Claro que sí, claro que sí. Ah, ya. Sí. Existe lo que ustedes conocían en otros lenguajes como el casteo, ¿cierto? El cast. ¿Ya? Así que sí, sí se permite. Gracias, profe. Ok. Perfecto, sigamos avanzando. También tenemos los tipos char. Para aquellos que solo hayan visto Python, un char representa un arreglo, ¿cierto? Una lista de letras, de símbolos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para escribir la palabra hola, tú tenías que, por ejemplo, la primera posición de la lista es una H, la segunda posición de tu lista es una O, la tercera posición de la lista es una L y la cuarta posición es una A. Entonces, cada uno de estos símbolos representa un carácter en particular y esos se almacenan en el tipo, como tipo char de carácter. ¿Ya? En el caso de Java, los char utilizan 2 bytes de espacio en codificación ASCII, o sea, distinto a la codificación ASCII que usa 7 bits, para definir cuándo estamos utilizando un carácter, un char, tenemos que utilizar comillas simples, como se ve acá, ¿cierto? En este caso tenemos también algunos caracteres que son no visibles, como por ejemplo tenemos el backspace para retroceder, el tabulador en esta notación para dar un espacio de tabulación, el salto de línea, el retorno de carro, las comillas, la comilla simple y para escribir el backslash se tiene que escribir en esta notación. ¿Ok? Entonces, rápidamente la explicación de los char. ¿Ok? Para utilizar valores que son constantes, es decir, que no cambian, ¿ok? Se utiliza una palabra reservada que es la palabra final, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos definir un número flotante como constante, ¿cierto? En este caso estamos definiendo la constante centímetros por pulgada, que es 2,54. Tenemos que al principio de la definición agregar la palabra reservada final. ¿Ok? Entonces, de esta manera estamos indicando que esta variable que es de tipo flotante con este valor, el valor asociado a esta variable no puede cambiar. ¿Ok? Por lo tanto, yo no puedo cambiar el contenido que está asociado a esta variable, si yo le pongo la palabra reservada final. Ahora, si nosotros queremos que esta variable sea accesible como una única instancia, esto quiere decir que esta variable no dependa de la creación de un objeto, que simplemente lo pueda utilizar, tenemos que agregar otra palabra que es static, ¿ya? Nosotros creo que habíamos conversado un poco de esta palabra en la clase pasada. Static, para los que han trabajado o conocen los conceptos de memoria en el computador, static lo que hace es que el contenido almacenado en esta variable es un contenido que se fija en la memoria, que se almacena en memoria estática. ¿Qué quiere decir esto? Si esta es nuestra memoria, por acá vamos a tener que esta es la memoria estática. Y acá vamos a tener nuestra variable centímetros por pulgada. Está acá. ¿Ok? Entonces, ese espacio de memoria va a estar siempre reservado para esta variable. ¿Ok? Como va a estar siempre reservado para esta variable, no va a depender de lo que pasa en la memoria dinámica. En la memoria dinámica nosotros podemos crear objetos, crear variables, etcétera, eliminar objetos, eliminar variables, pero independiente de que yo cree o elimine objetos, incluso de esta misma clase, esta variable va a estar asociada a ese espacio en memoria, por lo tanto siempre lo vamos a poder acceder. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para acceder
a esta variable que se encuentra en memoria estática y por lo tanto es posible acceder a ella sin una instancia, simplemente ponemos el nombre de la clase, punto, el nombre de la variable que queremos acceder, que en este caso sería centímetros por pulgada. ¿Ok? ¿Eso implica que el garbage collector de Java solo opera en el sector dinámico de memoria? Efectivamente. Efectivamente, tal cual como tú lo dijiste. En este caso, la variable independiente que nosotros pasemos, o sea que por debajo el garbage collector se ejecute en algún momento, esa variable no se puede quitar de la memoria porque está en memoria estática. ¿Ok? La gracia de que tú tengas una variable, contesta a la pregunta de la persona que levantó la mano. La gracia de que tú tengas una variable en memoria estática es que esa variable puede ser accedida en cualquier momento de tu código. ¿Ok? Vamos a ver más adelante que las variables que están definidas dentro de una clase solo pueden ser accedidas cuando tú creas un objeto. Recuerden que la clase es la definición general de un conjunto de objetos, ¿cierto? Por lo tanto, para utilizar alguno de los atributos de esa clase, necesariamente tienes que crear un objeto, salvo que tú la pongas con la palabra static. Eso quiere decir que esa variable en particular se desprende de la definición de la clase y puede ser accedida a pesar de que tú no crees un objeto. ¿Ok? Vamos a contestar la pregunta que aparece por acá. Bernardo, ¿Profe? cuéntame. Entonces, al final, al poner una variable static o dentro de una clase, si uno define, no sé, un método, por ejemplo, static, sería lo mismo que en Python cuando uno hace como un package y lo importa Ya. y dice de este package saco, no sé, una función. Se podría Claro, hacer exactamente lo mismo, que hay ¿no? un tema ahí, porque en Python, por ejemplo, también existen las clases. Tú puedes trabajar orientado a objetos en Python. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el equivalente en ese caso? Sería el equivalente de que tú efectivamente trataras de ocupar uno de los métodos de la clase que tú crearas en Python sin necesidad de crear un objeto. ¿Ya? De hecho, tú puedes crear funciones que sean static también. ¿Ok? Pero claro, si tú lo quieres ver como en la práctica, sería, por ejemplo, el equivalente en que tú crearas una biblioteca en Python y tú crearas una variable global en esa biblioteca y esa variable global la trataras de ocupar desde la biblioteca. Algo de ese estilo. No es exactamente ¿Y lo otra mismo, cosa? pero sí. Por ejemplo, hay problemas como de memoria, si es que ponemos muchas variables estáticas dentro del código, ¿se puede como liberar o no? Teóricamente, no, la memoria estática no se libera hasta que termina el programa. ¿Ya? Teóricamente sí, si tú creas 1.000.000 de variables estáticas, la verdad que podías tener un problema de memoria, pero a pesar de que teóricamente es posible, en la práctica es muy difícil que eso te ocurra, ¿ya? Porque, como te digo, las variables que son estáticas son variables que tienen una función bien particular, sirven para cosas bien particulares. Por lo general no las utilizas, ¿ya? Entonces, cada programa tendrá, qué sé yo, dos variables estáticas, estoy hablando de un programa promedio, para determinar ciertas cosas de tu programa. Entonces, la verdad que es muy difícil que tú tengas que crear 1.000.000 de variables, 10 millones de variables estáticas en tu programa. Y si lo estás haciendo, probablemente no esté tan bien hecho tu programa, ¿ya? Entonces, a pesar de que teóricamente es posible, en la práctica es súper difícil que se dé esa situación. Entiendo, entiendo. Gracias. Ok, no, gracias a ti por la pregunta. Perfecto, sigamos. Entonces, probablemente esto, si no lo entendieron ahora, les puede quedar más claro en el momento que nosotros veamos cómo se definen objetos y cómo nosotros podemos acceder a los métodos y atributos de esos objetos que nosotros creamos y la diferencia con cuando tú tienes un atributo, en este caso de tipo static. ¿Ok? Sería como un define de C. El define de C es un tema aparte, ¿ya? El define, aunque ustedes lo utilizan para crear constantes, la verdad que no es una forma de definir constantes, ¿ya? Vamos a ver si puedo hacer un pequeño ejemplo acá de
Ok. Entonces, vamos a borrar esto. Entonces, mira, cuando tú escribes acá, en un programa C, define constante, le das un valor de 100. Esto de acá no es una variable, porque en ninguna parte de la memoria vas a ver que hay un espacio que esté asociado a esto que tenga un valor interno de 100. Estos son los que se llaman macros. A lo mejor ustedes la conocen de otros programas, por ejemplo, creo que Excel utiliza harto macros. Bueno, hay varios programas que puedes utilizar el tema de las macros. ¿Qué es lo que hace una macro? En este caso particular, en C, lo que está haciendo esta macro es definir que cada vez que aparezca la palabra constante, o CTE en este caso que le puse ahí, lo reemplace por un 100. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes qué sé yo, un método, una función main acá, ¿cierto? Y tú pones, qué sé yo, print f, ¿cierto? Bueno, sin print, lo vamos a hacer más sencillo. Más sencillo que esto. Tú pones int i es igual a constante, algo bien, ridículamente sencillo, ¿ya? Y acá, lo que sea. Lo que está haciendo C en este caso no es decir, el valor de la variable i es igual al valor de la variable constante que es igual a 100. No, lo que está haciendo simplemente C al compilar esto es, veo que acá hay una macro definida y define que cada vez que aparezca este texto, lo reemplazo por un 100. Entonces lo único que va a hacer C internamente es, cuando aparezca esta línea, la va a reemplazar por esta. ¿Ok? Entonces eso es distinto. Cuando tú defines una variable en Java como final, no estás definiendo una macro, estás definiendo de verdad una variable. Por lo tanto, esa variable está almacenada en memoria. Esto de acá no está almacenado en memoria. Entonces esa es una gran diferencia y por eso, de hecho, también hay una forma distinta de definir constantes en C++. ¿Ya? Que creo que incluso la palabra es la misma, si mal no recuerdo, final. Para definir variables constantes, cuyo valor no cambia. ¿Ok? Entonces, es una gran diferencia que existe entre el define de C y el final de Java. ¿Ok? Espero haber contestado la pregunta con eso. ¿Alguna otra consulta? Ya. Gracias a ti por la pregunta. Entonces, para la persona que me había hablado sobre el tema de trabajar con un tipo de dato u otro, dependiendo de qué cosas queríamos hacer, bueno, acá hay un diagrama que más o menos resumen, por lo menos, los cambios de tipo automático que se pueden dar. ¿Ya? Entonces, acá, tú, por ejemplo, puedes automáticamente pasar a un tipo byte a un tipo short. Y esto tiene sentido porque habíamos dicho que el tipo byte almacenaba un byte de información y el tipo short almacenaba 2 bytes. Por lo tanto, todo lo que esté contenido en una variable de tipo byte puede perfectamente ser almacenada en una variable de tipo short porque la variable short ocupa 2 bytes en memoria. ¿Ya? Y lo mismo para cada una de los tipos de variables que aparece acá. Un char puede ser almacenado perfectamente en un entero, ¿cierto? Porque esto creo que ocupa 2 bytes, y este de acá utiliza 4 bytes en memoria, por lo tanto, cualquier cosa que esté almacenada en esa variable se puede almacenar en un tipo entero y no hay necesidad de hacer un cambio de tipo. Acá también hay compatibilidad porque, si recuerdan, un tipo entero almacena 4 bytes en memoria y un tipo float también almacena 4 bytes en memoria. Por lo tanto, en verdad la información que esté almacenada en el entero puede ser almacenada en un tipo flotante, pero por supuesto puede haber algún tipo de pérdida de información. ¿Ok?
porque el flotante es de los tipos reales, ¿cierto? Entonces puede haber ahí algún tipo de incompatibilidad. Si estamos utilizando, por ejemplo, un entero demasiado largo en un tipo flotante, podría haber algún tipo de problema ahí, ¿ok? Pero todos estos son los tipos de datos que se pueden hacer con cambios automáticos, ¿ya? No es necesario hacer algún tipo de casteo para que funcione. ¿Ok? Profe, Sí, cuéntame. por ejemplo, si tengo un número de tipo long, que es como ya muy demasiado grande, y lo quiero pasar a un entero, ¿no se puede? ¿O tiene algún error o algo? Sí, no se puede hacer de manera automática, ¿ya? Ahí a lo mejor tendrías que hacer un casteo y ese casteo podría generar pérdida de información. De entero a long no hay ningún problema, ¿cierto? Porque este es de 4 bytes y este es de 8 bytes, ¿cierto? Entonces, cualquier número que yo tenga almacenado en int, lo puedo almacenar en long. Pero si yo tengo un número que es muy largo, almacenado en long, podía no almacenarlo en un tipo entero porque se podía perder información. ¿Ya? Perfecto. Respecto a los operadores, al igual que en cualquier lenguaje, existen muchos operadores que permiten hacer varias cosas con los tipos de datos primitivos y con los otros tipos de datos que vayamos creando al desarrollar nuestro programa. Y también tienen un orden de precedencia, es decir, hay algunos que si tú los tienes todos en la misma línea, hay algunos que se ejecutan primero y otros que se ejecutan al final, de la misma manera que, por ejemplo, que si tú tienes una expresión matemática del tipo 3 más 5 por 2, ¿cierto? Nosotros sabemos que las multiplicaciones se resuelven primero y al final la suma, ¿cierto? La multiplicación tiene un mayor nivel de precedencia que la suma, por lo tanto se resuelve antes. Lo mismo pasa con los operadores. Entonces, ¿cómo se lee esto de acá? Los que están acá arriba tienen mayor nivel de precedencia, es decir, se resuelven primero, ¿ya? Mientras que los que están acá abajito tienen menor nivel, es decir, son los últimos que se ejecutan. Y de aquí hacia abajo, el nivel de precedencia va disminuyendo, ¿ok? Ahora, dependiendo del operador, ese operador podría resolverse de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. La verdad es que la mayoría de los operadores se resuelven de izquierda a derecha, salvo unos pocos que los vamos a mostrar acá. Por ejemplo, el operador de asignación, que es el más conocido de los operadores de asignación, este de acá, funciona de derecha a izquierda, lo cual tiene bastante sentido, porque tú al, por ejemplo, poner int x igual 5 en Java, ¿ok? Lo que estás diciendo es, en la variable x, que es de tipo entero, voy a almacenar, y ahí es donde ataca el operador de asignación, lo que está a la derecha del operador de asignación, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el operador de asignación? Veo qué es lo que hay a la derecha, lo resuelvo, y el resultado de eso es lo que yo almaceno en la variable x. Por eso va de derecha a izquierda, ¿ok? Lo mismo con expresiones más complicadas. Si yo utilizo esta misma variable y le pongo 5 más 2, por ejemplo, nuevamente el operador de asignación ve qué es lo que hay a su derecha, que en este caso es esta suma, la resuelvo, 5 más 2, 7, y el resultado de esa suma es lo que yo almaceno en la variable x, ¿ok? Por lo tanto, la variable x va a almacenar, en este caso, por supuesto, un 7, ¿ya? Entonces, bueno, acá los operadores son prácticamente los mismos que han visto en C, ¿cierto? Tenemos los operadores de, ¿cierto? Por mencionar algunos de los principales, ¿cierto? Los de actualización en 1, que este operador, si tú por ejemplo, en este mismo caso, si tú tienes x más, ¿cierto? Ustedes recordarán que toma el valor de la variable x y lo actualiza en 1. Si en este punto la variable x tenía un 7, en la línea siguiente va a tener x va a valer 8, ¿cierto? Por esta actualización que se produjo acá. El operador x menos menos hace lo contrario, por lo tanto, si acá x valía 7, en la línea siguiente va a valer 6, ¿cierto? Los típicos operadores de multiplicación, división y módulo, ¿cierto? Que es el resto de la división,
suma, resta, desplazamiento en bytes, ¿cierto? Mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que. Los de comparación, que si dos variables, o sea, si dos datos son iguales o son distintos. El AND, el OR exclusivo, el OR, ¿cierto? Este es el AND lógico, que eso tiene una diferencia, la vamos a ver después. El OR lógico y el operador ternario, este de acá, que es como una especie de if comprimido, ¿cierto? Muy parecido a lo que utiliza C. Eso lo podríamos ver porque no es tan común. El operador, este de acá, funciona de la siguiente manera. Imagínense la siguiente situación. Int x igual 3 igual 2. Profe, ¿cómo se llamaba operador ternario, dijo? Este es el operador ternario, ¿sí? Es el único operador ternario que existe en Java. Se llama ternario porque tiene 3 entradas, a diferencia de todos los otros operadores que tienen 2 o 1, ¿ok? Entonces, miren, ¿cómo funciona el operador ternario? Una especie de if comprimido. No hemos visto aún el if, pero voy a brevemente decirles cómo funciona esto. Entonces, esto sería así. Entonces, miren, de los operadores que aparecen a la derecha del operador de asignación, el que tenemos que resolver primero es este de acá, ¿cierto? El igual, porque en precedencia es mayor que este operador de acá. Entonces, miren, el 3, estoy preguntando, ¿es igual al 2? La respuesta, por supuesto, es no en este caso. Entonces, fíjense que este operador, esta parte del operador, está haciendo una pregunta. ¿Lo que está a la izquierda es verdadero o falso? En este caso, 3 es igual a 2, la respuesta a eso es no, por lo tanto es falso. ¿Ok? Luego de eso, dependiendo de la respuesta a esta pregunta que yo hice acá, es lo que yo hago a la derecha. Si la respuesta a esta pregunta es verdadera, voy a devolver este valor. Si la respuesta es falsa, devuelvo este valor. Entonces, en este ejemplo en particular, 3 es igual a 2, la respuesta a eso es no. Como la respuesta es un no, esto es falso, por lo tanto tengo que retornar este valor y por lo tanto x, en este caso, va a tomar el valor de 0. ¿Ok? En el caso contrario, si yo por ejemplo pusiera acá 3 es igual a 3, por supuesto, la respuesta de eso es verdadero, por lo tanto voy a retornar este valor de acá y en este caso x va a tomar el valor de 1. ¿Ok? Es como una especie de if comprimido. Quizás les quede más claro cuando veamos el if, si es que no lo recuerdan de los ramos anteriores. ¿Ok? A pesar de que lo vamos a ver muy brevemente, bajo el supuesto de que lo han visto en los ramos que preceden a este. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta acá? Vamos bien entonces. Entonces, ya vimos los tipos de datos primitivos que permite utilizar Java y además vimos los operadores y cómo era su nivel de precedencia y en qué orden se utiliza. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué cosas adicionales agrega Java para la facilidad al momento de programar. Permite trabajar con algunos otros tipos de datos aparte de los datos primitivos. ¿Ya? Java, para el tema de trabajo con textos, agrega una clase y nos vamos a dar cuenta que de aquí en adelante, salvo los tipos de datos primitivos, todo en Java es una clase o un objeto. ¿Ok? Entonces Java, cuando quiere entregarte cosas adicionales para que tú trabajes, te vas a dar cuenta que todo lo que te agrega Java es un objeto. ¿Ok? Entonces, en este caso, Java define una clase para trabajar con los textos. Y esta clase tiene por nombre string, ¿ya? Que es una clase que está predefinida dentro del lenguaje Java. Todos los string, es decir, todos los textos que nosotros utilicemos en nuestro programa, son manejados como objetos. Y su comportamiento está dado por la clase definida como string. ¿Ok? Entonces veamos algunas cosas.
que permite la clase string, ¿ok? Entonces, miren, tenemos la posibilidad de utilizar el operador suma para concatenar strings, ¿ya? Entonces, un ejemplo de esto sería el que aparece acá. Nosotros acá tenemos definido una variable de tipo entero llamada 13, y además estamos definiendo un string que se llama, a través de una variable que se llama estación. Recuerden, estación en este caso es un objeto de tipo string, de la clase string, ¿ya? Y el valor inicial que nosotros le vamos a dar es el siguiente. El texto canal concatenado con lo que haya almacenado en la variable 13. En este caso, como la variable 13 es de tipo entero, lo que está haciendo este operador es, tomo este entero, lo paso a formato string, y lo pego, el concatenar significa pegar algunas cosas, unir algo, entonces, uno, el texto canal con el nuevo texto que dice 13. Entonces el resultado de eso es que la variable estación tiene internamente almacenado el string canal 13. ¿Ok? Entonces esto nos facilita mucho cuando queremos trabajar con varias variables que tienen textos distintos y queremos unirlo. La verdad que es simplemente utilizar el operador de suma. ¿Ok? Profe, Sí, cuéntame. esto también se puede, por ejemplo, con un espacio. Ujú. Totalmente, totalmente. Tú puedes poner a mano un espacio, sería canal, lo voy a anotar así para que se note que es un espacio, pero es un espacio. Canal más 13, ¿ok? Entonces en este caso escribiría canal espacio 13, ¿ok? Entonces sí, no hay ningún problema, tú puedes agregar espacios si lo estimas necesario. Entonces, como lo que estamos utilizando acá es la clase string, como cualquier clase, tiene métodos y tiene atributos, ¿ya? Entonces, bueno, para verificar cuáles son todos los métodos que provee la clase string, y eso lo vamos a ver en cada una de las cosas que vayamos viendo en este ramo, ustedes si tienen dudas de qué cosas pueden hacer con una cierta clase, tienen que ir a la documentación de Java y ver qué provee esa clase. Entonces, por nombrar algunas cosas, la clase string provee un método que se llama equals. Ese método permite comparar dos strings para ver si es que son iguales o no. ¿Ok? ¿Qué es distinto? A ver, por ejemplo, si tú pones acá. Si tú comparas, vamos a definir dos strings acá. El string, P y le vamos a poner hola, ¿ok? Y vamos a definir string Q, le vamos a poner, qué sé yo, chao. Si tú trataras de hacer P igual a Q, la verdad que esto no va a tener el resultado que tú esperas, que es comparar el string P con el string Q. Esto de acá no está verificando que los valores almacenados en cada uno de esos strings sean iguales, ¿ok? Entonces esto es incorrecto, si es que tú quieres comparar los strings. Lo que está haciendo acá es otra cosa que la vamos a ver más adelante. Si tú quieres comparar el valor entre P y Q, lo que tienes que utilizar es el método string. Y el método equals almacenado en el método string. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar el objeto P. El objeto P es de tipo string. Por lo tanto, vamos a utilizar un método de este objeto, que es el método equals. Y, Profe, una consulta. dime. ¿Por qué una variable aquí sería un objeto o básicamente toda instancia es un objeto en sí? Porque, a ver, cuando tú creas una clase, es como lo que habíamos explicado al principio, que crear una clase es como crear un nuevo tipo de dato. ¿Ok? Entonces, cuando tú creas una variable de esa clase, estás creando una variable cuyo tipo de dato es esa clase. ¿Ok? Ahora, al tú crear una variable es algo concreto de ese tipo de dato.
¿Ok? Entonces te suena súper similar a lo que ya hemos hablado. Una variable es una instancia de clase. Y por eso, al ser una instancia de una clase, es un objeto. Ya, entonces por eso puedo usar el punto equals. Exactamente. Porque al yo crear esta variable de la clase string, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es instanciar un objeto desde la clase string y lo estoy guardando en el objeto P. O sea, en la variable P. ¿Ok? Por lo tanto, P ahora es un objeto de la clase string. Y por lo tanto, puedo utilizar todos los métodos y atributos que me provee la clase string. En este caso estoy utilizando el método equals, y recuerden la notación, que sería variable, punto, y el nombre del método que quiero utilizar, y el método equals recibe por entrada otro string, por lo tanto le doy el objeto Q en este caso como entrada, y esto nos va a devolver un valor de verdadero o falso dependiendo si el contenido de P es igual al contenido de Q o si son distintos. ¿Ok? Profe, entonces si eso yo lo quiero utilizar en un if, tendría que ponerlo el p.equals y todo eso, en vez de poner un igual igual, ¿cierto? Así. ¿Te fijas? Como lo acabo de escribir. Ya. If, así. ¿Ya? Entonces, ese método, recuerden, los métodos es muy parecido a lo que hacen las funciones. Los métodos tienen entradas, en este caso la entrada es otro string, ¿ya? Por lo tanto, SQ es la entrada del método, y tienen salidas, igual que las funciones. En este caso, la salida de este método es un verdadero o un falso. Por lo tanto, if el valor de verdad es verdadero, acá, hago lo que está acá adentro, si no, else, ¿cierto? Voy a hacer lo que esté en esta otra parte. ¿Ok? Profe, pero ese p igual igual a q en sí, ¿qué estaría haciendo? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Te voy a hacer la respuesta corta, pero no sé si la van a entender. Que lo que estás haciendo acá es comparar referencias. ¿Ya? Vamos a explicar a qué se refiere eso. Creo que está en la diapositiva siguiente, así que no os desesperéis. ¿Ya? Pero va a ser algo distinto. Quédense con eso por ahora. ¿Ya? Entonces, continuamos. Entonces, acá vamos a empezar a hablar un poco de las referencias también para empezar a contestar la pregunta que hizo su compañero, qué es lo que hace el igual a igual en este caso. ¿Ok? Resulta que a pesar de que nunca vas a tener que trabajar con un objeto propiamente tal, o sea, con un puntero propiamente tal en Java, sí de alguna manera los tienes que utilizar, pero de una manera indirecta, ¿ya? Porque internamente Java, a pesar de que no te muestre los punteros, sí está haciendo trabajo en memoria. Recuerden, cada vez que tú creas un objeto, ese objeto se almacena en memoria dinámica. Por lo tanto, de alguna manera tienes que poder ser capaz de acceder al espacio en memoria que está siendo almacenado en ese objeto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú creas un objeto, digamos, vamos a crear un objeto de esta manera, de tipo string. Vamos a llamarlo P nuevamente. Tú lo que estás haciendo, le vamos a dar algún valor inicial. Hola, ¿cierto? Entonces, lo que tú estás haciendo es crear una variable P que almacena, que es de tipo string, ¿cierto? Por lo tanto, es un objeto, que almacena dentro de sus atributos este valor, qué sé yo. En memoria, esto se ve de la siguiente manera. Entonces, por acá tenemos nuestra memoria estática, por acá arriba, ¿cierto? Definido por los static. Y por acá tenemos nuestra memoria dinámica, donde está el heap, ¿cierto? Entonces, cuando tú creas la variable P y le asignas ese valor, en verdad lo que estás haciendo es pedir un espacio en memoria, y la variable P es una especie de referencia a ese espacio en memoria. ¿Ok? Por lo tanto, cada vez que tú estás utilizando la variable P, accede inmediatamente a ese sector de memoria donde está almacenado el objeto.
Sin embargo, cuando tú haces P igual Q, lo que estás haciendo no es comparar el contenido del objeto P y el contenido del objeto Q. Lo que estás haciendo es comparar si las variables P y Q están apuntando al mismo objeto. ¿Ok? Entonces, veamos los dos casos. Si tú tuvieras una variable Q, por ejemplo acá, que estuviera apuntando a otro sector de memoria, y tú hicieras P igual a Q, la verdad que esto te va a dar falso, a pesar de que la variable Q también tenga almacenado el valor de hola. ¿Ok? Porque la variable Q está apuntando a otro objeto, está referenciando a otro objeto. ¿Ok? Entonces, en este caso, el operador de comparación, el igual, está comparando si el objeto P y el objeto Q son el mismo objeto. ¿Ok? Por lo tanto, si yo quiero comparar los contenidos, lo que tengo que hacer es, en este caso, utilizar el método equals. Aproveché de inmediato, ya que está la frase abajo, aproveché de inmediatamente contestar la pregunta. No sé si con eso queda más claro. Sí, profe. Maravilloso. Súper. Entonces, sigamos. Vamos a ver ahora el tema de las entradas y salidas por pantalla. Al igual que todos los lenguajes que ustedes ya han visto, hay formas de mostrar cosas en la pantalla y formas de leer cosas desde la pantalla también, pedirle cosas al usuario, ¿ya? Entonces, bueno, la forma más fácil de mostrar texto por el terminal, ya se lo había mencionado, es a través de esta clase de acá, ¿cierto? Este objeto, que es la clase System, que internamente tiene un atributo que es out, y ese atributo, ese objeto interno que está almacenado en la clase System, tiene todos los métodos posibles que les permiten a ustedes mostrar cosas por pantalla, el print, println, etc. ¿Ok? Es decir, out, en este caso, es un atributo de la clase System. ¿Ok? Que es el encargado de mostrar cosas en la salida del sistema, ¿ya? Recuerden, todo de aquí en adelante, prácticamente todo lo que vamos a ver son objetos. Por lo tanto, out en este caso es un objeto que pertenece, es un atributo de la clase System. ¿Ok? En cuanto a las, ¿cómo se llama? A la salida de texto, la verdad que habían formas más engorrosas de hacerlo hasta la versión 1.4, pero se simplificó a través de este sistema en la versión 1.5 en adelante. ¿Ok? La forma gráfica, es decir, cómo creamos nosotros ventanas que puedan mostrar cosas y pedirles cosas al usuario, bueno, vamos a tener una unidad completa en la cual vamos a ver esto un poquito, o sea, bastante más adelante. ¿Ok? En cambio, para leer cosas por pantalla, antiguamente se utilizaba estos métodos de acá, esta clase, ¿cierto? La clase java.io.printstem hasta la versión 1.0, mientras que la versión 1.5 en adelante se utiliza la clase scanner que pertenece a las clases de Java, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros queremos mostrar algo por pantalla, tenemos que acceder a esta clase completa, poner system.out.println, ¿cierto? Que es el método de este objeto que pertenece como atributo a la clase system, y de esta manera podemos nosotros mostrar cosas en la pantalla poniendo algún texto o lo que nosotros necesitemos. ¿Ok? Perfecto, sigamos. Entonces, desde la versión 1.0 ya existe esta clase y system.out es una instancia de esta. Entonces, esto de acá, este atributo que pertenece a la clase system, es una instancia de esta clase de acá. ¿Ok? Por lo tanto, es un objeto que pertenece a la clase system.
Y esto permite definir los métodos para salida vía lo que se llama un string vía buffer, es decir, se almacenan todo aquello que se quiere mostrar por pantalla a través de un buffer, y eso es finalmente lo que se va a mostrar en tu pantalla, en tu consola. Este buffer es una especie de memoria que almacena temporalmente todo lo que va a salir en la consola. Y los métodos que podemos encontrar en esta instancia, en este objeto .out, ¿cierto? Es el print, que puede mostrar por pantalla un objeto, ¿cierto? Donde ese objeto va a invocar al método toString del objeto que nosotros estemos dando como entrada y va a imprimir el resultado. También simplemente podemos imprimir un string, ¿cierto? Podemos también imprimir alguno de los tipos primitivos, ¿ya? Es decir, podemos hacer un print de un entero, de un flotante, etcétera, y simplemente entregárselo a la función print y va a mostrarlo. Y println, que lo que hace es exactamente lo mismo que la función print de acá, pero agregar un salto de línea. Eso es todo. Ahora, me quiero detener un poquito más en este método de acá, por la forma en que lo explica esto. Fíjense que acá, el método print puede aceptar un objeto de tipo object, ¿ya? Esto lo vamos a ver en mucho más detalle adelante. Pero básicamente, todas y cada una de las clases que tú crees en tu programa Java pertenecen sí o sí a una clase primordial, si quieren llamar, ¿ya? Heredan de una clase primordial, que es la clase object, ¿ok? Es decir, si tú creas la clase estudiante, y la clase estudiante hereda de persona, y la clase persona hereda de animales, por ejemplo, etcétera, no importa cuántas clases padres tú crees, la clase padre inicial va a heredar de la clase object. Es decir, la clase object es la clase padre de todas las clases que tú puedas definir en tu programa Java. Entonces, básicamente lo que estás diciendo acá es que el método print puede recibir como entrada cualquier objeto que herede de object. Y como todos los objetos heredan de object, tú simplemente estás diciendo que puedes recibir por entrada a este método cualquier objeto. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hace el método print cuando tú invocas este método con un objeto cualquiera? Lo que va a hacer es, va a buscar si ese objeto tiene un método interno que se llame toString. Si lo tiene, lo va a ejecutar y va a imprimir el resultado por pantalla. Si no lo tiene, no funciona. ¿Ok? Es decir, si tú quieres que el método print de system.out muestre por pantalla el contenido de alguno de los objetos que tú creaste, ese objeto tiene que estar definido por una clase que tenga un método que se llame toString. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? No le entendí lo último. De nuevo, ok. Vamos a ver. Ahora que estamos ya utilizando de manera más holgada los términos, puede que todavía estemos en esta transición de que puedan sonar algunas cosas un poco enredadas, ¿ya? Así que no se preocupen si necesitan que explique varias veces alguna cosa, no hay ningún problema, para eso son las clases. Entonces, vamos a explicar acá. Primero, nosotros habíamos dicho lo siguiente, que la clase Object es la clase padre de todas las clases, ¿ok? Cualquier clase que tú crees, si tú por ejemplo creaste una clase estudiante, qué sé yo, y la clase, qué sé yo, persona, debería haberla puesto más abajo, a ver. Segundo, ya, acá vamos a poner a la clase persona, y acá vamos a poner una clase, qué sé yo, estudiante. ¿Ok? Entonces, acá, siempre pongo la flechita al revés. Ahí. Entonces, estudiante hereda de persona y persona hereda de objeto. No importa la clase que tú crees,
esa clase siempre sí o sí va a heredar de la clase object, ¿ok? Entonces miren, lo que estamos diciendo es lo siguiente, tenemos que system.out, out es un objeto definido como atributo de la clase system. Y ese objeto, que es una instancia de clase, tiene algunos métodos definidos que tú puedes utilizar. Como por ejemplo el método print, ¿cierto? Ahora, una de las formas que está definido el método print es la que habíamos visto recién, object o, ¿cierto? Es decir, podemos recibir como entrada a este método un objeto que sea de tipo object, ¿ok? En este caso, imagínense acá que tenemos definida la clase persona y la clase estudiante. Cualquier objeto que yo cree a partir de estas dos clases va a ser un objeto que también va a heredar de object, ¿ok? Entonces, si yo pongo persona, por ejemplo, P, la clase o sea, el objeto P que pertenece a la clase persona, este objeto también hereda de object, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el punto acá? Si nosotros hacemos system.out.print de P, esto al menos permite que nosotros hagamos esta anotación, es decir, nos permite inicialmente que nosotros este objeto que pertenece a la clase persona podamos darlo como entrada al método print, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el método print como ese objeto? ¿Qué es lo que va a imprimir por pantalla? Va a ser lo siguiente, va a buscar en la clase persona si dentro de los métodos hay alguno que se llame toString. Va a buscar ese método. Si ese método está definido en la clase persona, simplemente va a ejecutar ese método y el resultado de eso es lo que va a mostrar por pantalla. Entonces, imagínense que la clase persona, voy a hacer una escritura bien. Eso es en caso de que no se especifique un punto tanto, ¿no? ¿A qué te refieres con un punto tanto? O sea, si dejamos la P solita y si ponemos P.nombre y nombre está definido como un string, eso me va a imprimir. Claro, si tú tienes definido, por ejemplo, un atributo, bueno, acá vamos a ponerlo con notación correcta, ¿cierto? Esto debería ser persona, ¿cierto? Es igual a new persona, ¿cierto? Entonces, claro, si tú pones p.nombre y nombre es un string, es un atributo de tipo string, la forma en que va a operar print es a través de la forma que está definido para string, ¿ya? Si no es un string, va a detectar que es un objeto y va a funcionar como si fuera un objeto, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos la definición de persona, qué sé yo, acá van a, qué sé yo, atributos, por acá también van a haber métodos, van a estar los constructores, por acá nosotros deberíamos definir un método que se llama toString, ¿ya? Que puede no tener entradas y la salida tiene que ser un string, ¿ok? Entonces, bueno, qué sé yo, imagínense que esto lo que hace es retornar, return, hola, qué sé yo. Eso es lo que tenemos definido dentro de nuestro método. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este print? Va a identificar que lo que estamos metiendo como entrada es un objeto, no es un string, es un objeto cualquiera. Entonces va a buscar a ver si está definido dentro de la definición de la clase el método toString. En este caso lo va a encontrar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ejecutar este método toString y va a ver que el resultado de esta ejecución es un string que dice hola. Ese hola, ese texto, lo va a tomar y lo va a mostrar por pantalla. ¿Ok? Si no estuviera definido este método, no va a resultar, no va a hacer nada. Porque simplemente no tiene definido el método toString, por lo tanto no va a mostrar nada por pantalla. ¿Ok? ¿Quedó más claro ahora? Sí, ahí quedó más claro. Ya, espero. Ya, chicos, pregunten nomás si hay algo que no se haya entendido. Insisto, resumido,
Print, cuando recibe un objeto que no es string, lo que hace es, paso 1, lo toma ese objeto. Paso 2, busca si el objeto tiene definido un método que se llama toString. Paso 3, ejecuta ese método. Paso 4, recibe el resultado de esa ejecución. Y paso, ¿cuánto llevamos? 5 o 6. Toma el resultado de ese objeto, de esa ejecución del método toString y muestra ese resultado por pantalla. ¿Ok? Eso es a grandes rasgos lo que está haciendo el método toString. Ok, continuemos. Ahora, la entrada de datos ¿por qué los string, a pesar de ser objetos, no requieren ser construidos usando newString? La verdad que tú puedes crear un string poniendo newString, ¿ya? Eso se puede hacer. Pero es más sencillo poner simplemente el igual. Y la verdad eso viene por default en el lenguaje Java a través de una cuestión que se llama sobrecarga de operadores, que lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ver que cuando tú haces sobrecarga de operadores, tú puedes encapsular algunas cosas a través del operador. ¿Ya? Entonces lo que está haciendo el operador de asignación, en ese caso en particular, es crear un objeto que es de tipo string. Es como que internamente, al tú poner string p, por ejemplo, igual un texto, internamente el operador de asignación está haciendo por debajo el new string con entrada el texto que tú le pusiste. ¿Ya? Entonces, a pesar de que no se vea eso, está haciendo exactamente lo mismo. ¿Ok? Pero no se enreden con eso. Es el caso de los strings solamente, no se puede hacer con otros objetos. A no ser que tú hagas la sobrecarga de operadores, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Va, me salté uno. Entonces, para entrada de datos, desde la versión Java 1.5 simplemente se está utilizando la clase Scanner, que viene en el paquete Java útil, ¿ya? La cual es un envoltorio, un wrapper, que se llama, una encapsulación de la clase InputStream, ¿ya? Entonces, ¿para qué se hace esto? Bueno, porque Scanner la verdad que tiene algunos métodos convenientes para ver la entrada de datos, entonces les recomiendo mucho revisar este ejemplo. Quiero avanzar un poquito más en materia, así que no me voy a detener mucho en los ejemplos. Pueden revisar este ejemplo, debería estar subido en el aula, si no lo voy a subir después de la clase para que lo puedan revisar con calma. A todo esto, ¿qué hora es? Porque tengo que hacerles una consulta antes que termine la clase. Estamos bien todavía. ¿Ok? Entonces, algunos de los métodos que tiene la clase Scanner, definida dentro del paquete Java útil, son los siguientes. El método hasNext, que pregunta, ¿hay más datos de entrada? Next, que retorna la próxima lectura que se hizo. El tipo de cuál es de la lectura que se está haciendo, ¿ya? Si es, por ejemplo, lo que estamos metiendo es un byte, es un double, un float, etc. Next type, que lo que hace retornar el dato de tipo type, ¿cierto? Que va a estar a continuación. O sea, el tipo de dato que va a ser retornado a continuación. Has next line, ¿cierto? Que lo que hace es pregunta si hay alguna siguiente línea en lo que estamos leyendo, lee la siguiente línea y también tenemos la posibilidad de buscar dentro de un string o dentro de un texto alguna cosa. Por ejemplo, en este caso si utilizamos findLine, lo que estamos haciendo es buscar dentro de lo que estamos leyendo algún texto en particular. ¿Ok? Pueden ver la documentación con más calma que hay sobre esto y vamos a ver después algunos ejemplos de cómo se utiliza esto, si que queda alguna duda, etc. ¿Ya? Esto es la forma de ingresar texto vía formato gráfico. Lo vamos a ver en más detalle más adelante. Y no me quiero detener mucho con esto porque leímos una noticia que la verdad que tiene su tiempo. Y yo la verdad que como no hacía este ramo hace un par de años, me enteré hace poquito, que lo que utiliza Java, o lo que utiliza históricamente Java para generar objetos gráficos, que es Swing, un set de bibliotecas que genera objetos gráficos,
va a estar descontinuado por allí por el año 2026, entonces estamos pensando con el profesor hacer el paso a otro set de bibliotecas que es la JavaFX para hacer objetos gráficos. Entonces no quiero meterles otra información de otra biblioteca gráfica, siendo que vamos a ver JavaFX en vez de Swing en este caso. ¿Ok? Pero existen formas de leer y escribir datos desde la pantalla de forma gráfica, y para que lo tengan presente. Y eso lo vamos a ver, vamos a tener una unidad completa para ver objetos gráficos en Java. Ok, rápidamente pasando con esto, tenemos las condicionales, ¿cierto? Tenemos el famoso if, que funciona exactamente igual que en otros lenguajes, ¿cierto? If, una expresión de entrada, si la expresión es verdadera, se ejecuta las líneas que están acá. Si no, se ejecuta las líneas que aparecen ahí, y también podemos hacer, ¿cómo se llama? Varias líneas de ejecución dentro de un if. Si nosotros ponemos, qué sé yo, if, expresión, ¿cierto? Llave, y todo lo que esté dentro de la llave es lo que se va a ejecutar si la expresión de acá arriba es verdadera. Si no, se pueden ejecutar todas estas líneas de acá, ¿cierto? En el caso de que la expresión de arriba no sea verdadera. El while, también muy parecido a lo que se ve en otros lenguajes, ¿cierto? Se va a ejecutar el while mientras la expresión que está acá adentro sea verdadera, ¿ya? Entonces podemos poner simplemente una línea de ejecución o podemos poner varias líneas de ejecución si es que nosotros lo ponemos en formato llave, ¿ok? El do hace exactamente lo mismo, sin embargo, ustedes recordarán de lo que vimos en C o en C++, que a diferencia del while, el do, se ejecuta al menos una vez, ¿ok? Y siempre se va a estar ejecutando mientras la condición que está dentro sea verdadera, ¿ya? Y como dice acá, el do implica al menos un viaje al bloque interno, es decir, al menos lo que está acá dentro se va a ejecutar una sola vez, ¿ok? El caso del for, tenemos una sintaxis bastante parecida a la que tenemos en C. Entonces, for, por ejemplo, vamos a escribir un for rapidito acá. Y menor que 10. Y más, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá es crear una variable que va a ser como el contador de iteraciones, que es el for, que es este i dentro del for. Entonces, desde el valor inicial de i igual a 1, y mientras i sea menor que 10, actualizo el valor de i en 1 por cada iteración. En este caso en particular, entonces vamos a tener que esto va a generar 9 iteraciones, ¿ok? Como el ejemplo que aparece acá. Entonces sería, en este caso, desde el valor de k igual a 0, mientras k sea menor que n, actualizo el valor de k de 1 en 1. Es decir, en la primera iteración tiene un valor de 0, en la segunda iteración tiene un valor de 1, en la tercera iteración tiene un valor de 2, y así hasta que se termine de cumplir esta condición. Cuando se cumpla esa condición, el for termina de ejecutarse. ¿Ok? Profe, Cuéntame. ¿no está, por ejemplo, el else if? El else if, no, ¿Sí? la forma de hacer eso es la siguiente, es como en C, la verdad. Tendrías que hacer algo de este estilo. If algo, bueno, se ejecuta en una línea. Else, y acá tendrías que poner llaves, un if adentro y otro else. Esa es la forma de emular el else if, en este caso. ¿Ok? Ah, ya, profe. Entonces, si no se cumple esta condición, pregunto por la condición que está acá dentro de las llaves. ¿Ok? Gracias, Continuamos. Ok. Este es bastante interesante, el for mejorado que aparece acá. Aparte de utilizar el for de la manera que acabamos de ver, existe otra forma distinta de utilizar el for, que es la que aparece acá. Lo que hace el for, en este caso, es tomo un arreglo o una colección de elementos, que se llama, y voy iterando sobre cada uno de los elementos de ese arreglo o colección de elementos.
¿Ok? Entonces veamos el ejemplo siguiente para que quede más claro eso. En este caso estamos creando un arreglo sobre una variable llamada numbers. Esta es la notación de arreglo, ¿cierto? Y los elementos de este arreglo son los que aparecen ahí, ¿cierto? Los números del 1 al 10. Entonces, lo que hace este for es, por cada elemento dentro del arreglo numbers, cada elemento se asigna a esta variable que se llama item y hago algo dentro de la iteración. Entonces, en la primera iteración, item toma el valor del primer elemento, que en este caso es 1, por lo tanto, en este caso, ¿cómo se llama? Esta función de imprimir por pantalla, lo que va a mostrar es count is, el valor de ítem, que en la primera iteración es 1. ¿Ok? En la segunda iteración, tomo este valor, el segundo, por lo tanto, ítem toma el valor de 2, y lo que va a mostrar acá por pantalla es count is, el valor de ítem, que en la segunda iteración es 2, y así hasta que termina todas las iteraciones. O sea, es decir, hasta que se terminan los elementos del arreglo. Por lo tanto, estoy iterando sobre cada uno de los elementos del arreglo. Y la notación que se utiliza es la siguiente. Primero pongo cuál es la variable que va a ir almacenando los elementos del arreglo, en este caso, 2 puntos, y luego pongo el nombre del arreglo o colección de elementos. ¿Ok? Donde colecciones son, aparte de los arreglos, pueden ser listas, colas, etc. Hay varias clases que están definidas ya en Java que nos permiten trabajar con colecciones de elementos que son distintas de los arreglos. ¿Ok? También tenemos sentencias de switch, ¿cierto? Tal como las que teníamos en C. Si se cumple la expresión de acá y empiezo a elaborar caso a caso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si la variable x vale 1, hago esto. Si la variable x vale 2, hago esto. Si no se cumple ninguno de los casos, me voy al default y hago esto. ¿Ok? Exactamente igual que el switch que hayan ustedes visto en el lenguaje C, aquellos que lo hayan visto. ¿Ya? Las sentencias break y continue tienen exactamente la misma función que en Python y en C. Break lo que hace es permite salir de un lazo, es decir, de un while o de un for o de lo que ustedes estén utilizando para iterar, además de ser utilizado en el switch para terminar la ejecución del switch. Mientras que el continue, como ustedes ya recordarán, lo que hace es saltarnos a la iteración siguiente, si es que estamos iterando, ¿ok? Y todo lo que esté debajo del continuo lo que hace es simplemente ignorarse, ¿cierto? Vamos a la iteración siguiente sin haber ejecutado todo lo que esté bajo el continuo. Además de los datos primitivos que nosotros vimos, también tenemos objetos asociados a cada uno de los tipos de datos primitivos, ¿ok? Estos objetos nos permiten poder utilizar los datos primitivos agregando algunas funcionalidades que nos entrega Java para facilidad de uso, que son los que se llaman wrappers, envoltorios que habíamos visto hace poquito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, alguna cosa útil que permite esto es el tema de los casteos, pasar, por ejemplo, de un string a un tipo numérico. En este caso, utilizamos la clase integer, el método parseInt perteneciente a la clase, al objeto integer, ¿cierto? Que está definido acá, y esto nos permite recibir como entrada un texto, y luego que vamos a retornar es un tipo entero que lo podemos almacenar perfectamente en una variable de tipo entero. ¿Ok? Por dar un ejemplo de su uso. ¿Cómo estamos en la hora? 12:53. Chicos, hasta acá, ¿hay alguna consulta? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy lento? ¿Se va entendiendo? La verdad que en las partes que están que tienen conceptos parecidos en otros lenguajes, he tratado de pasar más rápido para que alcancemos a ver materia, la verdad. Así que cuéntenme ustedes, chicos, si tienen alguna consulta, alguna duda, algo que no se haya entendido. Estamos bien por acá, por lo menos. Maravilloso, gracias por el feedback. ¿Del chat? ¿Nadie?
¿Estamos bien entonces? ¿Ya? Necesito hacerles... A ver... Todo bien, profe, maravilloso, que se va entendiendo, genial. Estoy aprendiendo más que la primera vez que di el ramo, que genial. De todas maneras, insisto, estoy muy consciente que esta clase, sobre todo, estoy pasando algunos conceptos un poco más rápido de lo que quisiera, porque me estoy atrasando mucho respecto al paralelo 1, entonces tengo que tratar de alcanzar para que alcancemos a abordar toda la materia. Si hay algo que no se entienda bien, yo de verdad no tengo ningún problema en hacer algunas clases adicionales repasando algunos conceptos que ya hemos visto acá y que no hayan quedado claros, o me pueden mandar sus dudas personalizadas al correo y yo las voy contestando en la medida que me permita el tiempo. Así que para que la idea, insisto, estamos trabajando todo lo posible para que a pesar de que el ramo sea online, ustedes de verdad puedan aprender todo lo que estamos tratando de enseñar, ¿ok? Así que, por favor, apóyense en sus profesores. Entonces, si no hay más consultas, necesito pasar a hacer algunas consultas yo. Así que permítanme dejar de compartir la pantalla un segundito. Voy acá a abrir mi torpeo respecto a las consultas que les tengo, chiquillos. Son unas preguntas en cuanto a la realización de la asignatura, porque por supuesto, este es un ramo de programación y por lo tanto tienen que tener todos los implementos que implica el tema de programación. Entonces necesito que me cuenten primero, me lo pueden escribir por chat o me pueden hablar, o si no quieren decírmelo en este momento, todas las preguntas que yo voy a hacer acá me las pueden contestar después por correo si tienen problemas. Necesito saber si algunos de ustedes tienen, no tienen computadores o algún lugar donde puedan instalar el JDK o las herramientas que estamos solicitando en el ramo. O todos acá tienen la posibilidad de utilizar algún computador, notebook o lo que sea donde puedan ustedes instalar. ¿Sí? Sí, por lo menos yo todo bien. Todo bien, maravilloso. Ya, si de todas maneras no me quieren contar estos problemas acá, insisto, dejo abierto el correo después para que me manden sus inquietudes. ¿Alguno de ustedes ha tratado de instalar el IDE y el JDK en sus computadores? ¿Han tenido problemas? ¿Necesitan que usted, o sea, de mí que yo haga alguna clase adicional para que hagamos el tema de la instalación del JDK y todas las herramientas del sistema? La verdad que yo, por ejemplo, para el tema particular de Windows, como yo en mi día a día no ocupo mucho Windows, salvo para estas clases porque este tablet tiene Windows, pero yo no lo uso en mi día a día, la verdad que hace mucho tiempo que no sé cómo se hace la instalación en Windows, entonces a lo mejor yo tendría que estudiarla para que hiciéramos una clase eventualmente y ver el tema de la instalación. Entonces yo no sé si alguien de acá ha tenido problemas o si está más o menos bien con ya haber instalado un IDE y probar algunas cosas a lo mejor de las que hemos ido subiendo a aula. Para que me cuenten. Todo viene el gestor. Claro, si estás utilizando Linux, la verdad que es súper sencillo. Mi opinión personal, el gestor de paquetes te ahorra bastante trabajo. Instalé Eclipse y el JDK. ¿Cómo con eso estaría bien? Basta con que pruebes tratar de ejecutar algún programa de los que hemos subido para ver si está todo en orden. O sea, yo tengo el IntelliJ y el JDK, pero no, tengo problemas para compilar y ejecutar en la consola. Ah, ya. Entonces, ya, perfecto. A mí me ha funcionado bien con Eclipse en Windows. Instalé. La persona que tenía el problema, no alcancé a ver quién era. ¿Tu sistema operativo es? Ignacio Pérez. Windows, ah, ya. En ese caso yo debería instalar el JDK aparte si quieres compilar por consola. Ya no estoy seguro de qué manera instala el IDE que está utilizando el JDK, así que puede que lo instale en otro lado. De todas maneras, debería estar en alguna de las carpetas de sistema probablemente el JDK. Podríamos ver tu caso en algún momento si tienes muchos problemas, ¿ya?
A mí me ha funcionado bien con Eclipse en Windows. +1 instalé IntelliJ. Profe, para Windows hay que agregar el JDK en el pad. Exactamente, hay que agregar el JDK en el pad para el tema de que puedas compilar por consola. Yo tengo un IDE regalón y puedo instalar el JDK y usaría en Windows, maravilloso. Yo bien con Eclipse también en Windows, Windows o apt install default, maravilloso. Para ejecutar en consolas de Windows creo que hay que poner los comandos Java y Java en el pad. Sí, pero yo no sé, efectivamente eso es lo que hay que hacer, pero yo no sé cómo instala el JDK IntelliJ, o sea, no me acuerdo cómo se llama, cómo se dice, cómo se pronuncia el IDS. Yo no sé cómo lo instala, así que la verdad no sabía decirte dónde está la ubicación del JDK. A lo mejor si no te queda claro, podías instalar el JDK aparte. Para Mac yo instalé JDK y NetBeans, pero también tengo Visual Studio Code. Perfecto. Ustedes coméntenme, GitHub al correo de la U para conseguir una licencia Pro. Exactamente. Si usan este IDE IntelliJ, pues, IntelliJ, no sé cómo decirlo, pueden asociar la cuenta de GitHub para tener una cuenta gratuita, ¿ya? Para utilizarlo. Perfecto. Entonces, veo que varios de ustedes han tenido la posibilidad. Los que no lo hayan hecho, por supuesto, ya les recomiendo empezar a mirar IDEs y tratar de instalarlo en su sistema, en sus computadores, para que vayan probando. Ya no vayan a, por favor, aprender a instalar el JDK y el IDE el día antes del certamen. ¿Ya? No lo recomiendo para nada. Como les decía, en el otro paralelo, el otro profesor está recomendando harto JGrasp, porque parece ser que es más sencillo utilizar y tiene este tema de los diagramas de clase que se generan de forma automática. Yo personalmente, como les digo, no es tanto lo que en mi día a día programo en Java, por lo menos en el último tiempo, así que la verdad que no sé cuál de los IDE está más fácil de utilizar o más cómodo. Así que los dejo a su criterio, prueben distintos IDE, vean cuál de ustedes, cuál de esos IDE se les acomoda más sus necesidades y quédense con ese, ¿ya? Pero recuerden, independiente del IDE que utilicen, los códigos que ustedes hagan se prueban en Aragon. Por lo tanto, la prueba final que ustedes hagan, háganla en Aragon, ¿ok? En teoría, por lo que yo les expliqué, debido a la máquina virtual de Java, no debería haber ningún problema. El mismo código que ustedes hagan en su IDE debería funcionar exactamente igual en Aragon, pero Murphy, traten de anteponerse a que tengan algún problema de cualquier tipo, ¿ya? Así que veamos. No sé si se me va alguna otra cosa. Entonces, si aparte de Ignacio, creo que era Ignacio Flores, creo que era la persona que tenía, no, ¿quién era el que tenía problemas? Se me fue. Bueno, si hay algún grupo de personas que tenga problemas, a lo mejor podríamos hacer una sesión aparte fuera del horario de clases, en donde tratemos de ver los problemas de instalación, ¿ya? Así que si ustedes tienen, no sé, algún grupo de WhatsApp del curso o algo del estilo, podrían ponerse de acuerdo, me mandan un correo y coordinamos entre todos algún horario que puedan para hacer una única sesión y ver el proceso de instalación. ¿Les parece? Respecto al ayudante, la verdad que estoy teniendo serios problemas porque hasta el momento no hay ayudante, por lo menos en este paralelo, ¿ya? Así que denme tiempo para ver cómo lo soluciono. Les paso el dato a ustedes si ustedes conocen chicos que ya hayan dado la asignatura, que estén interesados en postular a la ayudantía. Bienvenido sea. Ya que me manden un correo y no hay ningún problema. Así que, pero yo en estos momentos todavía estoy buscando al ayudante. Espero solucionarlo aquí a la próxima semana para que prontamente estén la ayudantía y que ojalá el ayudante sea el encargado de ver la parte un poco más práctica, ¿ya? Para yo sentarme en los conceptos y ver alguno que otro ejemplo. Profe, Cuéntame. un ayudante no tiene que tener como un tipo de curso o algo así, ¿no? Sí, eso es lo que ha complicado más la situación, que tienen que tener el curso de ayudante. Entonces, a pesar de que, dadas las circunstancias, a lo mejor podía conversarse ese tema, pero no sé hasta qué punto lo puedo conversar. Puede que me pongan problemas a mí si yo pongo de ayudante a alguien, o finalmente que no le paguen al ayudante si yo simplemente lo acepto a pesar de que no tiene el curso de ayudante. Me parece que a pesar de que es requisito, el requisito es como flexible en el sentido de que puede estar dando ahora mismo el curso de ayudante y podría postular. ¿Ya? No es necesario que lo tenga aprobado, me parece, pero es un enredo que yo ni yo tengo muy claro en estos momentos.
Así que, claro, si ustedes conocen a alguno de sus compañeros de telemática electrónica que esté interesado en dar la asignatura, le podían mandar el contacto para que converse conmigo. Así que eso, nos pasamos del horario del ramo. No sé si hay alguna otra consulta final. Si no, con esto cerramos la sesión del día de hoy. Como siempre, esto va a estar publicado en la página de aula tan pronto como me sea posible. ¿Ya? Profe, Así, tengo una duda pequeña. cuéntame. Que en la parte de final, sobre Ujú. las constantes, ¿cuál era la diferencia entre poner solo final y poner static final? Ya. Final y static son modificadores completamente distintos. Tú perfectamente le puedes asignar a una variable el modificador static solo o el modificador final solo. ¿Ok? Final lo que hace es definir variables que su valor, es decir, lo que tienen almacenado, no puede cambiar. Eso es lo que hace el modificador final. El modificador static lo que hace es que la memoria asociada a una variable es la que no cambia. El valor almacenado en ese espacio en memoria puede cambiar perfectamente, pero el espacio en memoria asociado a esa variable no cambia. O sea que en final sí podría cambiar el lugar donde se almacena el dato. Perfectamente, perfectamente. Y si es static final, entonces no cambiaría ni el lugar de la memoria ni el valor. Exactamente. Ya. Gracias, profe. Ahora, eso tiene una consecuencia, que tú pongas algo que no cambia en memoria, quiere decir que se va a la memoria estática. Y todas aquellas cosas que estén almacenadas en la memoria estática pueden ser almacenadas desde cualquier lugar de tu programa. Ya. ¿Ya? Son como especies de variables globales, ¿ya? Que tú las puedes acceder tanto en el código principal como dentro de las funciones que tú crees, o dentro de los Pero si métodos. En este estuviera caso. dentro de una clase, por ejemplo el static final, entonces ahí solo se podría acceder dentro de No, la clase o no, igual, fuera de la clase se puede acceder igual. ya. Sí, por eso, todo aquello que se vaya a memoria estática a través del modificador static se comporta como una variable global, porque está en memoria estática. Y cuando está en memoria estática quiere decir que ese espacio en memoria se almacena para esa variable durante toda la ejecución de tu programa. ¿Ok? Ahora, la forma de acceder a esa variable es a través de la anotación que vimos, que el nombre de la clase, punto, y el nombre del atributo. Esa es la única diferencia, que no es una variable global que tú accedas simplemente con el nombre de la variable. Tienes que indicar a qué clase pertenece esa variable. Esa es toda la diferencia. Ya, ok, gracias. No, gracias a ti por la pregunta. ¿Alguna otra consulta de lo que hemos visto o del ramo en sí? Profe, algo que, Sí, perdón, cuéntame. algo que aún no me queda claro en Java es que si existe el tema de los punteros. Sí, pero medio escondidos. ¿Ya? Déjame contestar un segundito la pregunta que me puso acá uno de tus compañeros, compañeras, no sé por qué dicen las Ya. siglas, y te contesto a ti, ¿ya? Que no la había visto. Si hay algún estimado para la fecha de las tareas, eh, en esta semana deberíamos terminar de definir la tarea, o sea, con esta semana me refiero probablemente a que la terminaríamos de definir entre el lunes, martes, la verdad, de la próxima semana, porque en este momento la estamos definiendo. Y probablemente para que tengan un estimado, desde el momento en que nosotros subamos la tarea, vamos a tener algo así como 3 semanas de plazo les vamos a dar para que terminen la tarea. Entonces, la verdad que el plazo, la fecha de la entrega de la tarea va a venir dado de la mano por el momento que nosotros la publiquemos. ¿Ya? Respecto a los punteros, como les digo, la verdad que internamente Java sí está utilizando punteros. Pero tú como programador no te tienes que preocupar de a qué espacio en memoria estás apuntando. ¿Ya? Que eso, Ya. por eso hablábamos de referencias más que de puntero, porque la verdad que la variable está referenciando un sector de memoria, pero no puedes manejar con tanta flexibilidad cuál es el espacio en memoria que tú le vas a asignar a esa variable. ¿Ya? Así que internamente Java sí maneja punteros, pero tú como programador nunca lo vas a ver, nunca vas a tener acceso, por ejemplo, a cuál es el espacio, la dirección de memoria que estás utilizando para una variable. Es que tenía la duda por el tema de cuando uno hace estructuras de datos, los árboles, las ¿Sí? colas.
Eso igual se puede hacer en Java. Las colas y las estructuras de árboles, la verdad que no de la manera que tú lo hacías en C. Por eso Java provee bibliotecas que trabajan con colas, trabajan con árboles, etcétera. ¿Ya? Ya, Porque no tienes forma tú de meterte al puntero y hacer este movimiento que tú hacías para generar estructuras de árboles, etcétera. ¿Ya? claro, Tienes ya. tienes que utilizar las bibliotecas que te provee Java. Tú lo puedes ver eso como ventaja o desventaja dependiendo de lo que estás haciendo, la verdad. ¿Ya? Ya, gracias, profe. No, gracias a ti por la pregunta. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún libro que recomiende para aprender Java? La verdad que últimamente no, aparte de los que les publiqué como fuente, no he utilizado mucho, ¿cómo se llama? Libros de Java para el aprendizaje propio. La verdad que existe harto material publicado en internet. Si encuentro algún material simpático que les pueda ayudar, lo voy a ir publicando en la página. Ya que estás haciendo la consulta, a lo mejor quieres anexar lo que estamos viendo en clase con otro material. En ese caso yo voy a empezar a buscar qué material interesante hay para complementar el estudio y lo voy a ir publicando para que tengan algo. ¿Ya? Así que eso. No sé si hay alguna otra consulta, dudas. Acá me está reclamando mi perrito. Que parece que llevo mucho rato hablando. Si no hay más consultas, lo dejamos hasta acá, chicos. Pueden mandar consultas al correo si tienen alguna otra cosa de las que hemos hablado en la clase. Así que eso. Cuídense, chicos, que estén bien. Chao, profe. Chao, que Chao, estén bien. profe. Cuídense. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, chao.